Aprovechando que estamos en Halloween, ¿por qué no hablemos de la emoción que por excelencia se representa en esta época? ¿Cuál es? El miedo. Qué curioso, no nos gusta sentir miedo, pero tanto lo veneramos que hasta hay un día festivo en honor al miedo. Es curioso, ¿no? ¿Sabías que el miedo se puede contagiar? Sí, así como los animales, nosotros los seres humanos recopilamos información a través de nuestro olfato. Cuando sentimos miedo, segregamos unas sustancias químicas que son fácilmente percibidas por el olfato. Es por eso que cuando estás cerca de alguien asustado, normalmente te asustas. O es por eso que vemos un miedo colectivo en las multitudes. A la mayoría de las personas no les gusta hablar de sus miedos. ¿Por qué crees? Porque eso los hace mostrarse vulnerables. Para muchos, mostrarse vulnerables es sinónimo de debilidad, aunque realmente no lo es. Cuando te sientes vulnerable, te sientes incómodo. Para algunos es hasta una amenaza. Entonces dije, ¿por qué no? Hablemos del miedo, aprovechando que estamos en Halloween. Hablemos en un espacio seguro y con cierta dosis de humor. El miedo es una de las emociones básicas. La realidad es que personas de todas las culturas alrededor del mundo sienten miedo, de manera que es universal. Como el miedo es desagradable para la mayoría de las personas, se ha catalogado como una emoción negativa. Pero siempre que las emociones sabemos manejarlas y regularlas, son buenas para nosotros. Todas las emociones en el mundo tienen un para qué, un por qué. ¿Para qué sirve el miedo entonces? La realidad es que el miedo nos ayuda a adaptarnos al entorno y a sus peligros, nos ayuda a percibir amenazas, situaciones de riesgo y a tomar acción ante ello. En principal medida, a huir cuando sentimos que estamos en peligro. Y cuando digo amenazas, no solo me refiero a amenazas a nuestra integridad física, como por ejemplo cuando estás en un asalto. También se refieren a amenazas que van en función de nuestras creencias, amenazas a tu reputación, a tu autoimagen, a tu autoestima, a tu autoconcepto. Ese es el típico miedo, por ejemplo, que sientes cuando estás a punto de empezar una presentación importante frente a un grupo de personas, frente a un público. ¿Por qué sientes miedo? Porque sientes miedo a ser evaluado, juzgado por otros, sientes miedo a hacer el ridículo, a quedar mal o que tu reputación se vea afectada. Esto quiere decir que el miedo reacciona no solo a ante situaciones reales de miedo o de peligro, también reacciona frente a amenazas que van en función de nuestros filtros mentales. ¿Sabías que existe una fuerte relación entre el miedo y la edad? Así es, pareciera que en cada etapa de la vida hay ciertos miedos característicos. Por ejemplo, los niños temen a la separación, temen a los extraños. A medida que avanza la edad, el temor se vuelve hacia objetos o situaciones, por lo general animales, insectos o tormentas eléctricas o la oscuridad. En la adolescencia, la mayoría de los miedos son sociales. Miedo a la humillación frente a compañeros, miedo a no pertenecer. En los adultos, el miedo más característico es al fracaso. Y a medida que avanza la edad hacia la vejez, llega el miedo a la muerte. Sentir miedo está bien. Ya vimos que tiene un para qué. Pero el miedo puede convertirse en un problema cuando se vuelve disfuncional, cuando afecta o limita áreas de tu vida, cuando hay una reacción desproporcionada o cuando hay un peligro que no es real. Por ejemplo, hay personas que tienen miedo a estar en lugares encerrados. Se vuelve un problema cuando ya evitan salir de su casa. Hay personas que tienen miedo a las figuras de autoridad. Se vuelve un problema cuando eres incapaz incluso de manejar un policía de tránsito que te pone una infracción.
Hay personas que tienen miedo a la muerte en una edad temprana de la vida y sin siquiera evidencias de enfermedad. Cuando esto deteriora la calidad de vida, se vuelve un problema. Existen 5 tipos de miedo, de los cuales nacen el resto de los miedos o temores del mundo. Uno es el miedo a la muerte. Otro es el miedo a la mutilación. Otro es el miedo a la pérdida de la autonomía. Otro es el miedo a la afectación del ego o la humillación. Y el último es el miedo a la soledad. Y por último te quiero decir algo. No tengas miedo de reconocer tus miedos. Solo cuando logras identificar de dónde provienen es cuando puedes controlarlos. Con o sin ayuda profesional, el volverte consciente de tus miedos y entender la raíz de ellos es el primer paso para liberarte de ellos. La próxima semana voy a estar hablando de estos 5 miedos básicos. Cada día hablaré de uno de ellos. Y por qué no, quizá descubras algo interesante de ti. Quizás des respuesta a alguna pregunta que está en tu mente. Si tienes alguna inquietud en particular, déjame un comentario o mándame un DM. Y recuerda, sea Halloween o no, atrévete a reconocer tus miedos.